Hola a todos y a todas. Esta es nuestra primera clase teórica sobre Jane Eyre de Charlotte Brontë. En este video vamos a trabajar con los textos de Eagleton y de Rivas Carmona que ustedes tienen en el aula virtual y pueden complementar este video con 3 mini videitos que también van a estar subidos en el campus acerca de victorianismo, familia y lugar de la mujer. Que elaboré el semestre pasado, son 3 videitos muy cortitos que constituyen una unidad, probablemente algunos datos o algunos temas de este video se superpongan con esos otros, pero bueno, como este video está principalmente basado en textos críticos que ustedes tienen, pueden complementar para la parte contextual con aquellos otros. Vamos entonces a compartir la presentación. La presentación tiene bastante texto. En este primer visionado conviene que me escuchen y que después en una segunda lectura se detengan en las citas y en los textos de las diapositivas. Bueno, en esta primera diapositiva vemos simplemente, la puse como para que vieran la casa de la familia Brontë en esa zona de Inglaterra, que como verán son zonas provincias, alejada de la metrópolis, y sin embargo, como dice Eagleton, porque esto lo considero un punto importante en su análisis, se trata de la región norte, ¿no?, de Inglaterra, es la zona industrial, y efectivamente la Brontë vivían cerca de un polo industrial y esto va a tener un impacto en sus ficciones. Vamos a ver cuál. En esta segunda diapositiva simplemente les quería mostrar, graficar el recorrido que hace la protagonista, ¿no? Fíjense que va pasando por distintas etapas, ¿no? Ustedes pueden ver los números, conocer el orden en el que se va moviendo de un lugar a otro, ¿no? Comienza en Gateshead Hall, va a la escuela Lowood, después Thornfield, Marsh End, y bueno, termina allí en Fernand Manor, pero como verán hay algunas idas y vueltas, hay algunos retrocesos, y el lugar en torno al cual giran los hechos principales, como muestra el dibujo, es Thornfield. Pero me interesaba más que nada que quizá a partir de esta imagen comenzáramos a anticipar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos puede estar diciendo este recorrido, esta peregrinación de la protagonista por distintos lugares acerca de su relación o de su posición con ese mandato social que se había rigidizado durante el victorianismo y que indicaba que el lugar de la mujer es la esfera doméstica y que la mujer debería ser el ángel del hogar? Bueno, ¿qué podemos anticipar de este personaje cuando vemos el recorrido? Y también creo que pensar acerca del recorrido de Jane, nosotros cuando trabajamos en Frankenstein también vimos que había una relación entre recorridos y destinos, ¿no? Y habíamos visto que en Frankenstein, por ejemplo, esos recorridos son laberínticos, están determinados por muchas idas y vueltas, por avances y retrocesos. Y vimos además que esos recorridos en Frankenstein al menos se estrellaban en la nada, ¿no? Derivaban en ese punto de fuga en el polo en el que a Victoria y su criatura les aguarda un desenlace más bien trágico, ¿no? Bueno, podemos comparar entonces ese recorrido de los protagonistas de la anterior novela con el recorrido de Jane y bueno, y ver que aquí por el contrario hay un punto de llegada que luego cuando lean la novela van a poder caracterizar mejor. Bueno, comencemos entonces con la exposición del texto de Eagleton, Las hermanas Brontë, que es un capítulo de la novela inglesa, una introducción. Fíjense que ahí aparece la pintura hecha por el hermano Brontë, ¿no? Branwell, que en el retrato aparece borrado por él mismo. Están las 3 hermanas, Anne, Emily y Charlotte, y él en esa suerte de columna detrás, no sé, formaba parte de
retrato que luego se borró y la pintó Branwell. Y Eagleton se detiene brevemente en él y a mí me parecía interesante ver un par de citas como para ilustrar una circunstancia de la época, ¿no? Hay una referencia, digamos, de Eagleton a Branwell como una suerte de sensibilidad romántica que fracasa en plena era industrial, ¿no? Ustedes saben que el romanticismo surge, entre otras razones, como protesta frente a la modernización, frente a la industrialización, ¿no? Como una búsqueda de refugio en relación con ese mundo cada vez más prosaico. Bueno, un poco la historia de Branwell nos muestra cómo algunas protestas románticas pueden ser estériles, ¿no? Y bueno, y Eagleton, por ejemplo, cuenta que este personaje, ¿no? Que, como dice él, crónicamente desempleado, que lleva una vida bastante disoluta y que fracasó en varios de sus emprendimientos, se dedicó a la pintura justo en el momento en el que surgía el daguerrotipo, ¿no? Es decir, el primer procedimiento fotográfico. Entonces ahí fíjense cómo también aparece este choque entre una sensibilidad, digamos, romántica y una época cada vez más marcada por los desarrollos técnicos, ¿no? Y por el avance industrial. Y leo esa cita que aparece allí, ¿no? Su padre le había proporcionado una educación romántica que lo convirtió en alguien completamente incapaz de adaptarse a la Inglaterra industrial de clase media. Vamos a ver que cuando avancemos con la novela, hay allí también reflexiones acerca de este desencantamiento del mundo, ¿no? En general a partir de referencias a cómo ciertas figuras o ciertos motivos propios del cuento maravilloso, del cuento de hadas, ya no son posibles en una época moderna, en una Inglaterra industrializada como la que contextualiza nuestra novela. Hay también una referencia en Eagleton al padre de las hermanas Brontë, y me pareció interesante tomar algunos de estos comentarios para confrontar con el destino o con las opciones de la protagonista de la novela. Eagleton dice que el padre de las Brontë y de Branwell, bueno, emigrado irlandés, había trabajado como herrero, tejedor de lino y maestro de escuela, antes de lograr abrirse camino ambiciosamente hasta la Universidad de Cambridge, la imposición de las órdenes sagradas, las altas esferas del partido Tory y una rectoría anglicana. Al transformarse a sí mismo en un querido inglés conservador y autocrático, se mostraba fiel a dos costumbres irlandesas: huir del lugar de nacimiento tan pronto como sea posible y volverse más inglés que los propios ingleses. Entonces, fíjense cómo en este comentario respecto del padre de las Brontë, lo que vemos en él es una convergencia entre ascenso y adaptación, ¿no? Es decir, el ascenso social se produce a fuerza de una sobreadaptación al nuevo medio, ¿no? Que era un irlandés emigrado, humilde y demás, consigue abrirse paso en Inglaterra a fuerza de una sobreadaptación, a fuerza de ser, como dice Eagleton, más inglés que los propios ingleses. Me parecía interesante tener en cuenta esto simplemente para pensar en cuál es la relación entre ascenso y adaptación que encontramos en nuestra novela, ¿no? En Jane Eyre vamos a encontrar más bien una resistencia a adaptarse, o una resistencia a abandonar o a deponer los propios principios y convicciones, lo cual no va a impedir el ascenso de la protagonista, pero sí va a determinar que se trata de un ascenso mucho más arduo, más lleno de retrocesos y renuncias, ¿sí? Así que creo que podemos tener en cuenta entonces esto para pensar en esa relación entre ascenso y adaptación. Bueno, el comentario sobre la autoría femenina lo dejamos porque luego lo trabajaremos con Rivas Carmona. Hay también en Eagleton una reflexión acerca de la relación que se da en general en las novelas de las hermanas Brontë en federal, entre excentricidad y soledad, individualismo y orfandad.
Eagleton traza un vínculo entre la excentricidad de las hermanas, provincianas alejadas de la metrópoli y al mismo tiempo cultivadas, y la soledad de los personajes de sus novelas. Y entre esta soledad, como consecuencia de una sociedad individualista que abandona al prójimo a su suerte, y la orfandad que afecta a muchas de sus figuras, ¿no? Entonces agrega, el yo en estas novelas se muestra desnudo, sin hogar y por consiguiente peligrosamente vulnerable, pero por la misma razón se revela como convenientemente libre de cualquier tipo de restricción y capaz de escribir su propio relato y forjar su propio destino. Bueno, cuando ustedes leen novelas se van a dar cuenta cómo estas palabras obviamente van a resonarles, es posible verificar este vínculo entre libertad y desamparo, que nosotros habíamos visto que además es una combinación propia de la condición moderna, ¿no? Esta mezcla de libertad y desamparo, o de libertad e intemperie. Bueno, vamos a ver cómo esto cobra contornos bien nítidos en el caso de Jane. En la novela vamos a encontrar varios ejemplos concretos de esta conjunción de libertad, ¿sí? Que en Jane aparece más bien como una suerte de elección voluntaria de nuevas servidumbres, ¿no? Ustedes van a ver que Jane está todo el tiempo queriendo salir de situaciones de encierro, ya sea físico, como intelectual o como de otro tipo, y que en virtud de sus escasos recursos materiales, sobre todo, más bien, digamos, no está en condiciones de tomar decisiones absolutamente libres, sino de elegir nuevas servidumbres, ¿no? Y así lo dice ella de manera muy explícita en algún momento de la vida. Pero bueno, tengamos en cuenta entonces este vínculo entre libertad e intemperie y la orfandad como una condición no simplemente, digamos, relativa al hecho de no tener padres, sino de estar solo en el mundo, ¿sí? Bien, Eagleton traza además en su texto una relación, una afinidad electiva, podríamos decir, entre el género novela y, la clase media, ¿sí? La clase media baja, en particular a la que pertenecían las hermanas Brontë. Nosotros ya habíamos visto cómo Eagleton considera que la novela es un género moderno que en su polifonía y en su variabilidad puede verse como un correlato de la libertad del sujeto moderno. Bueno, aquí hace además o marca, establece una relación fuerte entre el género y la clase media, en la medida en que aquellos que pertenecen a esa clase media, como las hermanas Brontë, tienen una posición privilegiada en la medida en que pueden acceder a un panorama más amplio de todas las clases sociales, ¿no? Al estar en ese lugar intermedio, pueden conocer algo de ese mundo de arriba al que aspiran, pero también pueden saber algo acerca de ese mundo de abajo en el que evitan permanentemente caer. Bueno, sobre esta posición intermedia y que termina en muchísimas contradicciones, en las hermanas Brontë, pero también en los personajes de sus ficciones, se detiene Eagleton, ¿no? Leo algunas frases. Dice, la familia pertenecía al establishment anglicano, pero el padre era un low charge, era parte de la clase media baja. La mejor novela inglesa del siglo XIX, en su mayor parte, es producto de la pequeña burguesía de provincias y no de la clase alta metropolitana, dice Eagleton. La novela había sido considerada tradicionalmente como un género advenedizo, el modelo literario apropiado para aquellos que buscan prosperar socialmente. La posición intermedia de estos escritores, y de ahí Eagleton menciona no solamente a las Brontë, sino también a Dickens y a Austen, les permitía analizar lo que sucedía por encima y por debajo de ellos en la escala social. La clase media baja se halla incrustada de un modo particularmente doloroso entre un ámbito más elevado, más civilizado, al que ella misma aspira, y un mundo plebeyo al cual corre perpetuamente el peligro de ser arrojada. En ese sentido, Eagleton dice que es bastante representativa o emblemática de esta posición intermedia entre esos dos mundos, la figura de la institutriz. Bueno, Jane es una institutriz,
¿Por qué dice Eagleton? Porque la institutriz es, por un lado, una sirviente, una empleada, una inferior en términos sociales, pero que con frecuencia se siente intelectualmente superior a quienes la contratan por sus conocimientos, por su formación. Bueno, los invito entonces a prestar atención a cuáles son estos mundos por los que transita Jane, digamos que en los que vamos a poder ver todos estos matices sociales, y cuáles son las representaciones de la institutriz que aparecen en la novela, ¿sí? Cómo se considera Jane a sí misma en virtud de su formación, de su educación, y cómo la consideran otros personajes, sobre todo los personajes más aristocráticos, y cuáles son los prejuicios, ¿no? Y las representaciones corrientes en relación con la institutriz como parte de la servidumbre, ¿no? En los otros videos que los invito a ver, menciono un poco cuál era la demonización o en qué consistió la demonización de la servidumbre, sobre todo, bueno, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Bien. En ese sentido, ¿no? Y en relación con esta posición intermedia deriva del hecho de pertenecer a esa clase media-baja, ¿no? Desde la que pueden observarse panorámicamente a las otras clases, clases además por las que se transita en diversas circunstancias. Lo que vemos en las hermanas Brontë y en sus personajes, dice Eagleton, es una sensibilidad escindida, ¿no? Una serie de contradicciones o de tensiones relacionadas, como decíamos antes, también con la pertenencia a la clase social. Dice Eagleton, las hermanas Brontë valoran las empresas enérgicas y el individualismo, la consecución de los propios intereses mediante el cálculo, pero este impulso puede adquirir también la forma de una protesta radical y de una simpatía de tintes igualitaristas por las víctimas del sistema. En ellas conviven una exigencia indignada y dolida de reconocimiento cuya naturaleza es genuinamente disidente y una reverencia de tintes conservadores o románticos por el rango, el heroísmo, la tradición y el éxito social. Bueno, estas contradicciones las podemos rastrear también en el personaje de Jane Eyre. Vamos a ver cómo efectivamente Jane es un personaje que podríamos decir se abre camino como individuo por sus propios medios, con sus propios recursos, pero por momentos hay fantasías de liberación colectiva en la propia Jane, ¿no? Sobre todo en relación con otras mujeres. Van a ver que esto aparece de manera sutil, no de manera quizá predominante, pero sí por momentos este personaje, que es un personaje huérfano, que está solo, ¿sí? Sin embargo, por momentos logra concebir que la salida podría llegar a ser colectiva, sobre todo en algunas fantasías, ¿no? De liberación que ella tiene, bueno, van a ver cerca sobre todo de su casamiento. No quiero spoilear demasiado. Y bueno, y al mismo tiempo cierta posición disidente, como dice Eagleton, pero también aspiración a pertenecer o debilidad por ciertas figuras románticas. De hecho, vamos a ver que el protagonista de la novela, el hombre que se enamora Jane, es un héroe byroniano, ¿sí? Así que bueno, estas contradicciones que marca Eagleton podemos ver muy claramente en nuestra novela. Y dice Eagleton, el outsider se siente furioso contra el sistema social al mismo tiempo que valora el estatus y la seguridad de los que carecen. ¿Cuál va a ser la especificidad de la respuesta de Charlotte Brontë en comparación, por ejemplo, con lo que hará Emily? Después vamos a ver qué. En relación con estas tensiones, con estas contradicciones, con estas posiciones, bueno, su apuesta va a ser a la reconciliación de los opuestos, ¿no? En Jane Eyre vamos a ver que lo que se busca, lo que la novela busca y finalmente encuentra y consigue, es conciliar estos mundos antagónicos, estas posiciones que parecen irreconciliables,
facilitar la vía para las uniones que parecen en un principio imposibles. Y bueno, vamos a ver, o vamos a anticipar cómo lo hace, aunque el trabajo, digamos, va a ser nuestro cuando analicemos la novela. Dice Eagleton, sus protagonistas son seres divididos, mujeres que de cara al exterior son recatadas, pero que en su interior se muestran apasionadas y hambrientas de erotismo e imaginación. Al mismo tiempo se ven obligadas a ocultar esta avidez y convertirla en sumisión y autosacrificio. Todas las novelas de Charlotte Brontë giran en torno a una misma estrategia. Y acá viene el intento de reconciliación. Permitir que estos personajes solitarios y atormentados alcancen la realización emocional e imaginativa, pero hacerlo de tal manera que el resultado esté de acuerdo al mismo tiempo con las convenciones sociales, ¿no? Entonces, veíamos antes, ¿no?, que en el personaje hay una tensión entre disidencia y sumisión, ¿no? Entre, digamos, respeto por la propia voluntad y el propio deseo y al mismo tiempo respeto de las convenciones sociales. Entonces lo que dice Eagleton es que la novela va a intentar reconciliar estas tensiones e intentar, digamos, que efectivamente se pueda producir una realización personal sin que eso implique una transgresión demasiado violenta de las convenciones sociales. Ahí Eagleton explicita algunas de estas contradicciones del personaje, ¿sí? Jane es recatada y presta a la disensión, es ambiciosa y al mismo tiempo modesta, es sumisa y al mismo tiempo asertiva, rechaza la tentación de transgredir las convenciones. A ver qué sucede, digamos, en el capítulo relativo al matrimonio con Rochester, ¿no? Rechaza por un lado la tentación de transgredir las convenciones, pero también rechaza la tediosa vida de autosacrificio y de entrega al deber moral que le va a proponer el otro personaje masculino con el que va a establecer un vínculo, que es Saint John, ¿sí? Entonces, bueno, prestar atención a estas contradicciones. Y bueno, Eagleton concluye que esta reconciliación se consigue en virtud de la paradoja de anularse para realizarse, ¿no? Esta podría ser la síntesis de lo que, o para describir el modo en que Jane Eyre consigue esta reconciliación. Algunos ejemplos de esta dialéctica conciliadora en la novela, o de esta contradicción y de esta reconciliación. Ahí marqué dos ejemplos, ¿no? El byroniano señor Rochester se ve seducido por el recato de Jane, pero también por los destellos de espíritu, coquetería y afirmación de sí misma. Es decir, Jane no es simplemente una puritana o una mujer que a toda costa quiere hacerse respetar y que ha anulado toda su dimensión sensible, sensual, erótica, sino que por el contrario en ella conviven estos dos aspectos, dice Eagleton, ¿no? Bueno, y una manera en que la novela reconcilia las tensiones o las contradicciones es, bueno, el arduo proceso a través del cual facilita una unión en principio prohibida entre estos protagonistas, ¿no? Digamos, es decir, esa unión que en principio se presenta como una unión prohibida y que transgrede las normas sociales, la novela va a ir allanándole el camino de manera tal que finalmente pueda darse la unión, pero sin contradecir las normas y las convenciones. ¿Cómo lo hace? A través de distintos elementos. Voy a spoilear, sepan disculpar, pero bueno, por ejemplo, la desaparición del obstáculo, ¿sí? Hay un obstáculo y ese obstáculo con el paso de los capítulos va a desaparecer. Y el equilibramiento de las posiciones, ¿no? Bueno, al comienzo, Jane y Rochester se presentan como personajes que se encuentran en situaciones y en posiciones antagónicas, ¿no? Hay diferencias abismales de no solamente estatus social y económico, sino también experiencias, edad, valores, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la novela va a ir de a poco equilibrando esas posiciones de poder a través de, bueno, la mutilación,
vamos a decirlo así en términos metafóricos para no dar detalles, la mutilación del personaje, ¿sí? De Rochester, lo cual va a disminuir este poder excesivo que tiene en relación con Jane al comienzo de su relación, en su encuentro, pero también va a ir equilibrando las posiciones a partir de la conquista de Jane de una herencia y de una familia, es decir, la conquista de atributos y de posesiones de las que carecía por completo al comienzo de la novela. Eagleton también presenta una comparación muy interesante y muy iluminadora entre justamente la estrategia de Charlotte Brontë en Jane Eyre y la estrategia muy diversa de Emily Brontë en Cumbres Borrascosas. Las novelas son muy diferentes en cuanto a, podríamos decir, cosmovisión, tratamiento de las contradicciones, pero también en términos formales. Eagleton dice que mientras que en Jane Eyre hay posibilidad de acuerdo entre deseos individuales y convenciones sociales, esto que veíamos antes, ¿no? Como una reconciliación de las contradicciones, en Cumbres Borrascosas, en cambio, hay un rechazo de alcanzar un acuerdo entre los deseos del individuo y las exigencias del mundo. En Jane Eyre vamos a ver que el desenlace es no trágico, mientras que en Cumbres Borrascosas el deseo de los protagonistas ejerce sobre ellos un poder destructivo. En Jane Eyre tenemos una narradora que Eagleton llama autoritaria, que es una única narradora en primera persona que coincide con la protagonista y que guía nuestras respuestas y orienta nuestros juicios, mientras que en Cumbres Borrascosas tenemos una estructura narrativa compleja, más parecida, ya que vimos Frankenstein, a lo que sucede en esa novela de Mary Shelley, ¿no? Es decir, una compleja estructura narrativa, un juego de cajas chinas, un narrador poco confiable, ¿no? La estructura narrativa es mucho más compleja, y bueno, y podemos ir pensando incluso a partir de este punto en comparaciones entre la compleja estructura narrativa de Frankenstein y la estructura narrativa de Jane Eyre, que es mucho más sencilla, lineal y dominada por la perspectiva de la única narradora que es la propia Jane. Bueno, y finalmente Jane Eyre se despliega de un modo lineal, mientras que en Cumbres Borrascosas hay una relación intrincada entre pasado y presente, y una cronología bastante entreverada. Los que lo leyeron seguramente sabrán de qué estamos hablando. Por último, en relación con Eagleton, y ya para pasar a Rivas Carmona, me pareció interesante destacar esta cuestión del tipo de realismo que encontramos en Jane Eyre, ¿no? Uno por eso se trata de un realismo que todavía incorpora elementos fantásticos o que todavía evoca algo del orden de lo sobrenatural y que incluso reflexiona al interior de la propia novela, se reflexiona sobre esta superación moderna de lo prodigioso, ¿no? Insisto, van a ver cómo la Jane Eyre permanentemente hace, sobre todo en las primeras secuencias, en los primeros capítulos, hace referencia a estos hombrecitos verdes, ¿no? A los duendes, como figuras representativas de un mundo prodigioso ya superado, que es el mundo de la infancia, pero que también es el mundo premoderno, y que es el mundo de los cuentos de hadas, y cómo esos hombrecitos han desaparecido en una Inglaterra industrializada, ¿no? Digamos, hay permanentes referencias a eso, a cómo el mundo en el que a los personajes les toca vivir es un mundo desencantado, y bueno, que debe ser enfrentado con las herramientas pragmáticas necesarias, bueno, y de poner un poco la fantasía. Sin embargo, van a ver que la novela también no deja de incorporar elementos góticos, momentos que rozan lo sobrenatural, así que bueno, la idea es ver cómo esto se combina, dice Eagleton, mientras que en Cumbres Borrascosas se verifica una fusión entre realismo y fantasía, en la obra de Charlotte esos modos literarios se encuentran mucho menos unificados. La novela mezcla lo gótico, lo romántico, el cuento de hadas, lo picaresco, el relato de fantasmas, el melodrama y el realismo social. Y acá vienen dos explicaciones de por qué puede suceder eso, ¿no? Es decir, por qué esta novela, que podemos considerar una novela realista, incorpora, mantiene estos elementos. Dice Eagleton, como si la novela romántica o la novela gótica debieran enfrentarse ahora a nuevas formas de experiencia social en el seno de la Inglaterra industrial de sus primeros años y debiera luchar por tratar de acomodar su marco simbólico
a la sórdida realidad, o como si una nueva y diferente forma de realismo social no hubiera logrado hasta ese momento sacudirse por completo de formas menos tradicionales, menos realistas, ¿no? Entonces, dice Eggleton, o bien es la novela romántica y gótica queriéndose adaptar a la realidad moderna, a la realidad industrial, o bien un nuevo realismo que viene a acompañar esta nueva realidad prosaica, industrial, moderna, capitalista, pero que no logra todavía desprenderse o sacudirse por completo, dice, de esos elementos tradicionales del mundo, digamos, propio del cuento de hadas, ¿sí? del gótico, etc. La idea es que, ahora vamos a ver en las propuestas de trabajo, presten atención a esas cuestiones, ¿no? Entonces, en relación con lo que vimos en Eggleton, les propongo tres posibles vías de lectura, tres ejes, ¿no? Pueden detenerse quizá en uno o en algunos. Uno podría ser rastrear los elementos góticos y reflexionar acerca de su uso y función en la novela, por ejemplo, en la secuencia del Cuarto Rojo, que aparece en los primeros capítulos. La segunda, que se conecta con la primera, pero que es un poco más amplia, sería relevar las referencias a lo sobrenatural, encuadrables dentro del gótico, pero también, como decíamos antes, del cuento de hadas, de Leyendo la Saga, y el tipo de interpretación y evaluación que los propios personajes hacen de esos elementos, ¿no? O sea, qué menciones se hacen a el mundo del cuento de hadas, o qué secuencias están narradas casi como secuencias que podrían aparecer en un cuento de hadas, y cómo los personajes o la propia novela se distancia de esos motivos sobrenaturales, ¿sí? Y por último, identificar ejemplos de la posición y o de la sensibilidad escindidas de la protagonista, ¿no? Bueno, esto es algo que recorre toda la novela, así que van a encontrar muchísimos. Vamos a comentar muy brevemente, con muy pocas diapositivas, el texto de Rivas Carmona, En voz activa, el papel de la mujer en la ficción inglesa. Muy interesante porque, así como Eggleton traza un vínculo o establece una afinidad electiva entre el género novela y la modernidad, y el género novela, y veíamos antes, la clase media, lo que hace María del Mar Rivas Carmona es establecer una relación fuerte o indagar los vínculos entre el género novela y la mujer, ¿no? La autoría femenina, podríamos decir. Entonces, ella hace un recorrido de cómo la novela escrita por mujeres va abriéndose camino en Inglaterra. Bueno, yo tomo algunos antecedentes, ¿no? Dice, hacia 1660 empieza a haber un triunfo del estilo llano característico de la novela, heredero de géneros íntimos como cartas, memorias y diarios, que se caracteriza por un tono autobiográfico, el uso de la primera persona y la descripción de la vida cotidiana y de la vida doméstica. Entre las autoras que se destacan, digamos, en el cultivo de este género, de estas primeras novelas, ¿sí? Están Margaret Cavendish y Afra Behn, y Rivas Carmona señala que se trata de una época en que efectivamente se condenaba a la mujer escritora y en la que ser mujer y escritora equivalía, dice Rivas Carmona, a ser poco menos que un monstruo falto de razón y femineidad. Sin embargo, entre 1660 y 1800, más de un tercio de las novelas escritas por mujeres, más de un tercio de las novelas eran escritas por mujeres, aunque las novelas de las mujeres se excluían de las antologías que se publicaban, ¿no? Entonces, bueno, Carmona profundiza en esta conexión entre la mujer y la novela, dice que la novela comienza siendo un género de bajo estilo apropiado para ellas, se presta a la representación de lo trivial y doméstico, que era el mundo en el que vivían las mujeres, y no exige la novela los saberes retóricos clásicos cuyo aprendizaje se les negaba a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres pueden dedicarse a la novela? Bueno, efectivamente porque al ser un género de bajo estilo, entre comillas, ¿no? Al prestarse a la representación de ese mundo en el que las mujeres estaban, y al no exigir los conocimientos retóricos, ¿no? Por ejemplo, los hombres que
que podían educarse, aprendían latín, aprendían retórica. A la mujer estos conocimientos le estaban vedados. Entonces, como la novela no exigía estas destrezas, estos saberes, bueno, se vuelve un género apropiado para las mujeres. Cuando la prosa empieza a escribirse extendidamente en lengua vernácula, es decir, no en latín, las mujeres tienen oportunidad de acceso a la creación literaria. Y bueno, y Rivas Carmona también hace hincapié en la centralidad del yo en la modernidad, ¿no? Y cómo la experiencia vital del individuo, del yo, se convierte en una fuente legítima de verdad y además de curiosidad y de interés por parte de los lectores. En el siglo XVIII las mujeres pasan a dominar el género como escritoras y lectoras, ¿sí? Rivas Carmona hace referencia a este estilo femenino caracterizado por la flexibilidad y la informalidad. En este punto podemos tener en cuenta este aspecto cuando vayamos a Wollstonecraft, al ensayo de Wollstonecraft, y van a ver que Wollstonecraft también explícitamente toma partido por una escritura llana, desprovista de artificios retóricos, ¿no? Una escritura que sea el vehículo lo más posible directo de las ideas y que, digamos, esos mensajes o esos contenidos no se vean dificultados por los artificios, ¿sí?, del lenguaje. Bueno, vamos a encontrar una consonancia allí. Y en el siglo XIX, dice Rivas Carmona, se produce una acentuación de todas estas tendencias en la época victoriana, en el sentido de que, como decíamos antes, y como yo les comento en los videitos que les propongo mirar, el hogar se consolida como el reino en miniatura de la mujer y la mujer como el ángel del hogar, ¿no? Es decir, hay una rigidización de estos estereotipos y hay una rigidización de esta distribución de hombres y mujeres en diferentes esferas. Al hombre le pertenece la esfera pública, a la mujer le corresponde la esfera privada, y escritoras como Jane Austen o Charlotte Brontë, dice Rivas Carmona, confiesan su contrariedad por el papel que se les ha impuesto, y esto tiene un correlato en las novelas que escriben, porque allí lo que vemos son imágenes de enclaustramiento, enfermedad, miedo, oscuridad y locura, que funcionan justamente como vehículos de la incomodidad y del rechazo de este lugar asignado a las mujeres. Bueno, y Rivas Carmona, por supuesto, también hace referencia a las dificultades de publicación de autoras mujeres, y las mujeres por eso presentan sus novelas de forma anónima o bajo seudónimo, como efectivamente las hermanas Brontë, ¿no? La primera edición de, por ejemplo, Cumbres Borrascosas o de Jane Eyre, salió con, digamos, salieron bajo nombres masculinos, ¿sí? Bajo seudónimos masculinos. Con la conquista por parte de las mujeres del género novela, dice Rivas Carmona también, el paisaje de la conciencia pasa a predominar por sobre el paisaje de la acción, ¿no? Es decir, mientras que, dice Rivas Carmona, en las primeras novelas predomina la acción, es decir, lo que pasa por sobre los sentimientos y por sobre la caracterización y la descripción minuciosa del mundo interior de los personajes, a medida que las mujeres van conquistando el género, empieza a predominar justamente este mundo interior, este mundo de la conciencia, por sobre el paisaje de la acción. Y dice, dos de los rasgos formales que se destacan en estas novelas son dos rasgos que por otro lado encontramos en Jane Eyre. Uno, la narración en primera persona, por una narradora que generalmente coincide con la protagonista de la novela. Y dos, la narradora hace explícita una plena conciencia de su función como tal, y además establece una íntima relación con las lectoras o lectores, a veces incorporando las apelaciones directas con el uso de la segunda persona, ¿no? Entonces, por un lado, narración en primera persona, y por otro lado, una plena conciencia de la función de la narradora como organizadora del material narrado, ¿sí? Que se patentiza a través, por ejemplo, de apelaciones al lector directas, ¿no? En ese sentido, la propuesta de trabajo para que piensen en relación con el texto de Rivas Carmona, pero también de lo que plantea Eagleton, sería, teniendo en cuenta las consideraciones de Eagleton y Rivas Carmona, buscar ejemplos del dominio de la materia por parte de la voz narrativa, ¿no? Comentarios metanarrativos, cambios conscientes en el ritmo de la narración, apelaciones al lector, cambios en el uso de los tiempos verbales,
narración en presente para imprimir mayor velocidad y agilidad en el relato, etc., ¿no? Es decir, ver cómo efectivamente estos rasgos detectados por Rivas Carmona, ¿sí? La primera persona, pero también el dominio por parte de la narradora de lo que está narrando, en el sentido de, bueno, establecer cortes y explicar por qué se establecen cortes, cambiar de manera deliberada y consciente el ritmo de la narración a través de, por ejemplo, cambios de tiempos verbales o apelaciones directas al lector, en el sentido de dirigirse a ellos, no directamente en segunda persona, bueno, cómo todo esto aparece efectivamente en nuestra nota. Bien, eso sería todo, ¿sí? Los invito entonces a analizar el texto y también a ver si pueden los delitos complementarios de contextualización.